Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 24 de Tecnología Industrial a día 16 de enero de 2023. Bien, estamos metidos en el tema 3 de sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. Por ahora estamos solamente con la parte mecánica y en la última clase estuvimos hablando sobre un mecanismo de transmisión lineal que son las poleas. Bien, os he mandado un pequeño complemento relativo a las poleas. Nosotros vimos poleas fijas, poleas móviles y polipastos. Y venía una pequeña formulita en el temario. Bien, he tenido que mandaros un material complementario porque efectivamente lo que aparecía en el temario estaba un poco incompleto y podía inducir a error y a confusión, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de los polipastos vamos nosotros a distinguir dos tipos de polipastos. Por un lado tenemos los polipastos potenciales, un polipasto potencial, que tiene la siguiente forma. Como vemos aquí, nosotros aquí ejercemos nuestra fuerza, aquí tenemos una polea fija y luego tenemos una serie de poleas móviles en serie, ¿vale? Una siempre más arriba y más abajo de la otra. Y un peso colgado, o una masa, una resistencia, en la última, ¿vale? Esta es la estructura tipo del polipasto potencial. La fórmula del polipasto potencial es esta de aquí. La fuerza es igual a la resistencia partido de 2 elevado a n. 2 elevado a n, donde n es el número de poleas móviles. En este caso tendríamos 2. Bien, el otro tipo sería un polipasto factorial, en el cual se van combinando polea fija, polea móvil, polea fija, polea móvil, polea fija, y se termina con una polea móvil. Y la resistencia o la carga va asociada a todas las poleas móviles, ¿vale? En ese caso sí se aplica la fórmula que viene en el temario. La fórmula que viene en el temario es la de los polipastos factoriales. Bien, aquí hay un enlace en YouTube también para un vídeo en el que salen en movimiento los dos tipos. Entonces, nosotros el otro día, yo el otro día cometí un error a la hora de resolver el problema, porque apliqué la fórmula que no correspondía. Pido de antemano, os pido disculpas, ¿vale? Afortunadamente no hay un cambio en el resultado numérico. Bien, en función de lo que hemos visto, este polipasto de aquí, que vemos aquí en la imagen, sería un polipasto como potencial o factorial. Sería potencial. Por lo tanto, la fórmula que usamos no es esta de aquí, no es R partido de 2 por N, sería, ¿se ve bien? Sería 2 elevado a N, ¿verdad? Tenemos la fortuna de que 2 por 2 es lo mismo que 2 elevado a 2. Por lo tanto, 2 elevado a 2, que es 4. ¿Vale? Por eso digo que no nos cambia el resultado. Pero sí es importante la fórmula, porque si en vez de tener 2 poleas móviles hubiésemos tenido 3 o 4 o las que sean, sí hubiésemos tenido otro resultado diferente, ¿vale? Repito, fórmula para los polipastos potenciales. Bien, otra cosa, hay gente que los ejercicios, esta parte última que hicimos aquí, de cómo se determinaba la tensión en cada parte de la cuerda, estos trozos de las cuerdas que yo hice aquí, no lo ha terminado de entender muy bien. Entonces voy a explicarlo con más detalles, porque me he dado cuenta que quizás lo expliqué un poco rápido. Una vez que nosotros hemos resuelto el problema y hemos llegado aquí a esto, fuerza 490 y resistencia Newton,
y la resistencia 1960 newton, empezamos a identificar trozos de cuerda y empezamos siempre por el final. Empezamos por el trozo número 5 y nos olvidamos de todo lo demás. Todo lo que quede por arriba nos olvidamos, ¿vale? Si aquí este trozo 5 le están tirando hacia abajo con una tensión, con una fuerza igual a R, la tensión que soporta este trozo de cuerda 5 será la misma, ¿vale? Por lo tanto, 5, 1960 newton. Y ahora nos vamos hacia arriba y tapamos lo que hay justo, o sea, dejamos lo que hay justo debajo, tapamos lo que venía de antes y tapamos también lo de arriba. Y nos queda que aquí, 5, ¿cuánto era? 1960, ¿no? Y arriba, ese 5, ¿en cuántas cuerdas se nos divide? En 2, en la cuerda 3 y en la cuerda 4, ¿no? Pues lo que valga 5, 1960 entre 2, que son 980, pues diremos que 3 tiene una tensión de 980 y 4 una tensión de 980 newton. ¿Vale? Volvemos a hacer lo mismo. Nos venimos aquí a 3 y nos olvidamos de todo lo demás. Miramos el 3. 3 ya hemos dicho que tiene 980, ¿no? ¿Cuántas cuerdas soportan la tensión de 3 por arriba? 2 trozos, ¿no? El trozo 1 y el trozo 2. Pues 980 entre 2 nos dará 490. Pues la cuerda 2 tiene una tensión de 490 newton y la cuerda 1, 490 newton, que es la misma que la fuerza que nosotros teníamos que hacer, ¿vale? Vamos haciéndolo como por secciones, como por trozos, ¿vale? ¿Esto está claro? ¿Alguna pregunta al respecto? Vale, entenderemos que no. Bien, gracias, Sara. Si alguien está viendo este vídeo y no ha recibido este documento, por favor, que me lo diga, ¿vale? Se lo mando encantado de la vida. Bien. Vamos a continuar entonces con el resto o con la continuación de elementos de transmisión. Ya hemos visto las palancas, hemos visto las poleas, transmisión lineal, ambos, ¿vale? Hoy vamos a empezar con la transmisión, que ya no es lineal, ahora es una transmisión circular. Transmisión circular quiere decir que un elemento que gira transmite ese movimiento de giro a otro elemento que también va a girar. Fijaos, muy importante, el movimiento no se transforma, ¿vale? Los elementos de transmisión circular, transmisión que no transformación, el movimiento circular sigue siendo circular. Lo que sí podemos modificar con estos elementos es la velocidad de giro, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Esto es transmisión circular, podemos modificar la velocidad, ahora vamos a ver cómo, no podemos modificar el tipo de movimiento. Si el movimiento es circular, seguirá siendo circular. Si el movimiento es circular en el elemento motriz, el elemento receptor seguirá teniendo un movimiento circular. Bien, ¿qué tenemos que saber antes de comenzar a trabajar el movimiento circular? Empezamos por aquí. Cuando un elemento se mueve de forma lineal, Pepito va del punto A al punto B, nosotros sabemos que la velocidad es el espacio partido por el tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es algo que gira, una rueda que gira alrededor de un eje? ¿Cómo medimos esa velocidad? Vamos a medirlo en vueltas por minuto, vueltas por segundo, también se mide revoluciones por segundo. Muchas formas de medirlo, pero solamente hay una que es el sistema internacional,
que es el radián partido por segundo. Un radián sería como una vuelta, ¿vale? No sé si en matemáticas habéis visto esto, creo que no. Así que vamos a decir que un radián es como una vuelta. Entonces, si la velocidad angular o la velocidad de giro se representa con la letra W, se mide en radianes partido por segundo, como si fuese vueltas partido por segundo. W es la velocidad angular. W es lo que nos permite representar la velocidad angular. Estamos hablando de una vuelta, ¿no? Sí. No es exactamente una vuelta porque un radián son 2pi, o sea, una vuelta son 2pi radianes, pero bueno, que el sentido es el mismo. Y otra forma de mencionar también o de medir esa velocidad angular suelen ser también, que son más famosas, las revoluciones por minuto. Quizás los que estéis más metidos en mecánica os suene más. Esa se representa con la letra N, ¿vale? Si nosotros queremos pasar de uno a otro, tenemos que utilizar estas dos fórmulas. Es decir, si nos dan la velocidad en revoluciones por minuto y queremos calcularla en radianes partido por segundo, tenemos que utilizar esta fórmula. Y si nos dan la velocidad angular en radianes partido por segundo y queremos calcularla en revoluciones por minuto, utilizaremos esta otra fórmula. ¿Vale? Otra magnitud, la velocidad lineal. Esta sí la conocemos, la representamos con la letra V minúscula y se mide en metros partidos por segundo. Fulanico ha recorrido 10 metros en un segundo, pues es muy rápido. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una serie de conceptos que tenemos que conocer, ¿vale? Algunos ya los conocemos, por lo tanto no vamos a tener gran dificultad. El primero, famoso, ya visto y requete visto, la fuerza. ¿Cuántas veces ha dicho el pesado del maestro? Fuerza igual a masa por aceleración. Y se mide en Newton. Esto lo llevamos diciendo ya un montón de meses, por lo tanto aquí nada nuevo. Otra magnitud importante es el trabajo. Trabajo es la fuerza que nosotros aplicamos a un objeto cualquiera multiplicada por su desplazamiento, por la distancia que se ha podido mover. El trabajo equivale a energía. Quien dice trabajo dice energía. ¿Vale? Son completamente equivalentes y de hecho se mide en julios. Recordad cuando hablamos del tema de la energía, que nosotros medíamos la energía en julios. ¿Vale? Bien. Luego tenemos otro concepto que es un poco más complejo, que no le vamos tampoco a prestar mucha atención porque no lo necesitamos. Simplemente tenemos que saber su nombre y en qué se mide. El par motor o momento de una fuerza, o de un par de fuerzas, es el producto de la fuerza por la distancia a un punto. Y diréis, es la misma fórmula que aquí, Fd y aquí F por D. Sí, pero no, porque aquí estamos haciendo un cálculo de una sola magnitud y aquí se suele aplicar un enfoque vectorial. No vamos a entrar en eso porque no estamos en clase de física, simplemente saber que el par motor o el momento de una fuerza se mide en newton por metro, ¿vale? No vamos a entrar en vectores, no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí es verdad que es un concepto que nos suena cuando hablamos de motores. Newton por metro. Newton por metro. Y por último tenemos la potencia que a todos nos suena porque ya hemos visto el tema de la energía, hemos hablado de la potencia y sabemos por dónde van los tiros. Bien, la potencia la podemos medir en dos casos. La cámara está aquí. Nosotros sabemos del tema 1
que la potencia es igual a la energía partido por el tiempo. Esto nos tiene que sonar. En el caso de un movimiento lineal, bueno, lo vamos a ver después. ¿Qué hemos dicho nosotros hoy que es similar o equivalente a la energía? El trabajo. Y el trabajo hemos visto que es igual a F por D. Fuerza por desplazamiento y aquí el tiempo que es de aquí. Vale. Ahora, si ese desplazamiento, si nosotros vemos que el desplazamiento dividido por el tiempo, ¿a qué equivale? Desplazamiento partido por tiempo, velocidad. Entonces, si estamos en un movimiento lineal, potencia va a ser igual a fuerza por velocidad. Y si estamos en un movimiento rotativo o de giro, aquí en vez de tener fuerza por desplazamiento, vamos a tener el momento, el par motor del que hablamos antes, que hemos dicho que no hay que saberlo, no hay que entenderlo muy bien, y en vez de la distancia, en vez de la velocidad lineal, vamos a tener la velocidad angular, que es la velocidad con la que giran los motores. ¿Vale? Movimiento lineal, la potencia, de todas formas eso es lo mismo que tenemos aquí. Esto ha sido simplemente una demostración. Movimiento lineal, potencia por velocidad lineal, y en un movimiento rotativo la potencia es par motor, m, por la velocidad angular, o la velocidad de giro. ¿Bien hasta ahí? M es el par motor, sí. Bien, por último de esta página, vamos a tener un último concepto, que es la relación de transmisión, y se representa con la letra I. Y par motor y los V son vatios, ¿no? No. V es trabajo. Trabajo, bueno, sí, trabajo. Pero eso no es vatios, tenía que ser partido por tiempo, ¿no? Entonces, los vatios es una unidad de medida. Bien, la relación de transmisión hemos dicho que es el cociente, la relación que hay entre la velocidad de giro del eje conducido y la velocidad de giro del eje motriz. Nosotros tenemos una cosa que se mueve, un motor, va a tener una velocidad de giro, vamos a llamarla W1, y esa velocidad o ese movimiento lo vamos a transmitir a otro elemento, a otro eje, al N2. ¿Vale? Hemos dicho que podemos modificar la velocidad de giro jugando con la dimensión de esos dos elementos. Si la relación de transmisión es mayor que 1, quiere decir que estamos aumentando la velocidad de giro. Si esa relación de transmisión es menor que 1, está disminuyendo la velocidad, y si la I es igual a 1, quiere decir que estamos sin modificar la velocidad, que la velocidad es la misma. ¿Cómo se expresa esta I? La I, a ver si encuentro la letra.
y, según esta definición que tenemos en el cuadro amarillo, es la velocidad de giro del elemento 2 o del elemento conducido dividido por la velocidad de giro del elemento motriz, que suele ser el motor. ¿Vale? Bien, entonces una vez que ya sabemos estos conceptos, vamos a ver algunos tipos de elementos de transmisión circular. El primer tipo son las ruedas de fricción. Un caso, un dibujo muy ilustrativo, pues sería aquí. Tenemos dos ruedas que están en contacto la una con la otra. Entonces, al moverse una, que es la motriz, la que solemos llamar 1, elemento 1, ese movimiento se traslada por fricción, por roce, a la otra rueda. ¿Vale? Como están rozando, pues si se mueve una gira, pues la otra también va a girar. Muy importante es saber que el sentido de giro en este mecanismo es contrario. ¿Vale? Si la motriz, se mueve en sentido horario, la otra lo hará en sentido antihorario y viceversa. Siempre son sentidos contrarios, el de la una con el de la otra. No tenéis clase ahora, ¿no? Vale. Bien. Desde un punto de vista práctico, nosotros utilizamos esta fórmula. Nosotros consideramos que la velocidad lineal en la 1 es igual que en la 2 y decimos que la velocidad es igual a la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces, en la rueda 1, la velocidad lineal de la rueda 1 es igual a su velocidad angular por su radio. Y pasa lo mismo en el elemento 2. Si nosotros decimos que V1 es igual a V2, podremos calcular la velocidad de uno en función de la velocidad de la otra, o el radio de una en función del radio de la otra, si conocemos las otras variables. W es la velocidad angular. Bien, hemos visto que, y hemos dicho que se puede modificar la velocidad. ¿Cómo podemos cambiar esa velocidad? Jugando con los diámetros. Fijaos, aquí en esta imagen lo que aparece en rojo es el elemento motriz, es decir, el motorcito. Y en verde aparece el receptor, es decir, lo que se mueve por roce con el elemento motriz. Si nosotros tenemos en el elemento motriz mayor radio que en el elemento conducido, estamos aumentando la velocidad. Si tenemos el mismo radio, la velocidad se mantiene. Esa I minúscula valdría 1. Y si en el elemento conducido tenemos mayor radio que en el elemento motriz, estamos disminuyendo la velocidad. ¿Vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, de un caso de una rueda de fricción. Bien, vamos a imaginar, voy a hacer el dibujo rápido porque no tenemos tiempo, pero bueno, hay que ver, ¿eh? El profesor de dibujo técnico haciendo aquí círculos a mano, qué vergüenza. Vamos a decir que este es el elemento N1, ¿vale? Y gira en este sentido. Este elemento tiene una velocidad de giro de 120 revoluciones por minuto. Y tiene un diámetro
de 20 centímetros, 0,20 metros. A su lado tenemos una rueda más pequeña, ¿me acordáis de las tangencias? Aquí no hubiesen venido muy bien. A su lado tenemos una rueda que vamos a llamar elemento N2 y que tiene un radio R2 igual a 10 centímetros. Pues bien, me piden, primero de todo, determinar en qué sentido va a girar la rueda 2. Hemos dicho que siempre son contrarios entre elementos contiguos. Por lo tanto, si este tiene un sentido antihorario, la de al lado va a tener un sentido horario. Por lo tanto, N2 va a girar en este sentido. ¿Pone 0,20 los dos? No, este es 0,10. ¿Vale? Si no, si en el ordenador se ve desde aquí. Ahora, me dicen también que calcule... A ver... Me dicen también que calcule la velocidad de giro de ese elemento N2. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a aplicar la fórmula que tenemos en el temario. Hemos dicho que V1 vale igual a V2. Por lo tanto, W1 por R1 es igual a W2 por R2. ¿Cuál es la velocidad de giro de N2? W2. Pues eso es lo que tenemos que despejar. Yo vengo aquí, ¿se ve? Espero que sí. W2 es igual a W1 por R1 partido por R2. Sí, se le ha ido. Se ha ido la imagen, Juanjo, lo siento. En el vídeo sí se ve. Bien. Entonces, ¿conocemos V1? No. Vaya por Dios. ¿Conocemos R1? Sí, la tenemos aquí. ¿Conocemos R2? Sí, la tenemos aquí. Este V1 es la velocidad angular expresada en radianes partido por segundo. Pero nosotros sabemos que la velocidad angular o está expresada en radianes por segundo o en revoluciones por minuto, que es lo que nos han puesto aquí. Dicho de otra forma, si miramos la fórmula, sabemos que W1 es igual a 2pi por n partido por 60, porque tenemos que pasarlo de... tenemos que hacer ese cambio de unidad, ¿vale? Entonces, si nosotros combinamos estas dos fórmulas, nos queda que W2 es igual a W1, que es todo esto, 2 por pi por n partido por 60, esto sería W1 y luego aquí por R1 y aquí por R2. ¿Conocemos n? Sí. ¿Conocemos R1? Sí. ¿Conocemos R2? Sí, pues ya podemos sustituir. ¿Vale? Otra forma de hacer esto, que hubiera sido quizás más sencillo para algunos, en vez de combinar estas dos fórmulas, directamente calculamos W1 a partir de n y luego lo sustituimos después, ya como cada uno quiera. En este caso, W2 valdrá 2pi por 120 por 0,20 partido por 0,10.
W2, que no sé si se ve o no, no llega hasta ahí la cámara, creo que sí. Dos pi, 120... 1507. ¿1507 qué? ¿En qué se medía la velocidad angular? En radianes partido por segundo. Bueno, estos son metros, ¿vale? Y estos son metros. Se me ha olvidado. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda de cómo hemos resuelto esto? A los que nos cuesta un poquito los problemas. Si veis, es siempre la misma mecánica que antes. Buscamos nuestras fórmulas, sustituimos, combinamos las fórmulas que nos interesan y al final es lo mismo del primer tema y del segundo. De aquellos famosos problemas que valían 2 puntos en el examen, el que llega hasta aquí ya tiene el 1,75. ¿Vale? Los demás son números, que solo valían 0,25. ¿Alguna pregunta? Sara, Marina, Kevin. No. ¿No? Te has dicho que se puede coger y poner, o sea, sacar las revoluciones por minuto, así, el V1 y ponerlo en la Sí, tú puedes sustituir aquí directamente, o sea, calcular esto, pero ya tienes que meterle un valor numérico, ya tienes que ponerle un número. Pero también puedes hacerlo. Tú puedes calcular esto, que vale 12 y algo, y ya sustituirlo aquí directamente. Vale. En W, ¿no? En W1, claro. Nosotros hemos sustituido W1 por su expresión, Ya. que también se puede sustituir por su valor numérico. Yo siempre prefiero hacer primero la expresión Ya. y luego meterle el valor numérico para no equivocarme con las cuentas. Bien, Más fácil así, ¿no? Es más fácil. yo considero que es más fácil, sobre todo menos arriesgado, hacerlo así. Porque cuando te equivocas con las cuentas, pues si te equivocas aquí al principio a calcular la cuenta, Sí, aquí la fórmula es más fácil sacarla, luego que te equivocas. yo así lo veo más rápido también, Sí. mucho más rápido. Porque las cuentas solamente las hace al final, las cuentas con la calculadora. Y sobre todo, lo que he dicho muchas veces, si tú, por ejemplo, aquí te equivocas calculando esto, antes de sustituirlo aquí, pues ya vas a arrastrar ese error, ya no te va a salir bien el cálculo de W2. ¿Vale? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Y nos vemos mañana. Que paséis buena noche. Hasta mañana.